Mi nombre es Ariana Patricia Aspurua Malavé. Le voy a hablar sobre el conflicto en materia de medios alternos con el profesor José Álvarez. La palabra conflicto. La palabra conflicto proviene de la voz latina conflictus y que tiene el significado de combatir, luchar y pelear. En el diccionario de la Real Academia Española en el 2001 define como término los mismos términos: combate, lucha y pelea, usado también en sentido figurado. El conflictus tiene 5 etapas. Las etapas son oposición o incompatibilidad potencial, cognición y personalización, intenciones, comportamientos, resultados. La oposición incompatibilidad potencial. Se evidencia las condiciones generadoras del conflicto: comunicación, estructura y variables personales. En el cognición personalización, en este proceso una o más partes tienen los conocimientos de la existencia de las condiciones que crean oportunidades para que surjan el conflicto. Intención. Cuando las emociones de las personas intervienen en las percepciones personales del conflicto, se evidencia en el humano que se toma una posición que apoya una de las partes. Nunca se apoyan a las partes. Comportamiento. Cuando el conflicto es declarado abiertamente, se observan que los individuos presentan diversos tipos de comportamiento. Pueden incluir declaraciones, acciones, reacciones llevadas a cabo por ambas partes en conflicto. Y por último serán los resultados. Luego de resolver el conflicto, encontramos los resultados. Estos pueden ser negativos o positivos. Entre ellos tenemos las críticas constructivas, estimulaciones de la creatividad, la innovación, entre otros. Las condiciones que predisponen en la generación de los conflictos. Algunas de las condiciones que se pueden encontrar en una organización que forman una base para generar conflicto entre las partes están las diferencias entre las actividades. O sea, cuando las personas tienen objetivos o intereses diferentes, ahí se crea un conflicto. Los recursos incompartidos. Cuando se entiende a repartir recursos escasos entre las partes, se presenta una lucha de interés que generan conflicto ante la necesidad de cada quien cumplir con sus metas. Y las actividades interdependientes, cuando existen interdependencia entre las actividades de las partes, se producen oportunidades para que las partes puedan auxiliarse o perjudicarse. Los efectos de los conflictos son los que generan, pueden ser positivos o negativos. Claro que este resultado está definido como si fuera enfrentado al caso. Ok. Para hablarles un poquito más sobre lo que es el conflicto se utiliza para señalar posiciones antagónicas. El conflicto es un fenómeno social que expresa posiciones de intereses, como lo definió Oscar Peña en 1999. Dice que es una incompatibilidad de conducta, cogniciones, incluyendo metas o efectos entre individuos o grupos que pueden o no conducir a una expresión agresiva de su incompatibilidad social. Bueno, desde su comienzo, desde la historia, escrita, tiene la prueba de la existencia del conflicto. O sea, se manifiestan en problemas, el conflicto se manifiesta en problemas tan cotidianos como es la disputa en nuestros hogares, en el ámbito laboral, en las escuelas, en todos los ámbitos sociales se encuentra lo que es el conflicto.
por lo menos las disputas entre niños y niñas, entre cónyuges, entre vecinos, entre hijos, y también en asuntos más complejos como las confrontaciones entre grupos étnicos y raciales, entre compañeros de trabajo, superiores, subordinados, organizaciones, comunidades, ciudadanos, gobierno. Bueno, es así que los conflictos implican luchas entre dos o más personas o entre un grupo de personas, agregando que tales luchas están asociadas a valores y concepciones de las cosas o a las competencias por el estatus y los recursos. De acuerdo a lo anterior, lo que he expresado, el conflicto está ligado a la presencia de opiniones filosóficas diversas, a las diferencias en cuanto a ciertas percepciones, a las emociones y situaciones de rivalidad o competencia. También William Ury, en su libro de Alcanzar la Paz en el 2000, plantea la importancia de tomar conciencia de que el conflicto es algo inherente a nuestra vida, por las relaciones e intercambio con otros. Sin embargo, el conflicto, si es bien manejado, produce un acercamiento, un diálogo, la confianza, la tranquilidad. Pero si sabemos, antes de saber todo, cómo transformar el conflicto. O sea, si es mal manejado, produce la ruptura de relaciones, males entendidos, desconfianza e incluso agresiones verbales y físicas. Cuando se logra localizar o canalizar el conflicto a sus oportunidades de acuerdo y convivencia, estamos en un proceso de transformación del conflicto, ya bien sea destructivo a constructivo. El conflicto lo podría definir como un hecho social, universal y necesario, que se resuelva en el ámbito social. El conflicto puede agruparse según distintas características. Ya serían según el número de los participantes, la solidez del frente interno, la cantidad de cuestiones a negociar, la perdurabilidad de las relaciones, la necesidad imperiosa o no de alcanzar un acuerdo. Los que negocian en un conflicto tienen la necesidad de aval. Lo que se resuelve será vinculante o no, posibilidades de intervención a terceros, entre otros. Un conflicto puede ser dividido en tres fases sucesivas: antes, durante y después de la violencia, separados entre sí por la ruptura de las hostilidades y el alto el fuego. Lógicamente, no todo conflicto tiene que desembocar en el enfrentamiento físico, porque por lo menos si un conflicto puede ser las disputas que se encuentran entre un profesor y el director, o sea, su superior, que tienen los conflictos de cómo el director le dice a su profesor, le dice cómo debe dar su clase, y eso se está generando un conflicto. No siempre los conflictos van a ser o van a generarse enfrentamientos físicos. La prevención tiene como objetivo transformar la existencia de intereses, incompatibilidades entre las partes en otros positivos para todos los implicados. Desde que el mundo es mundo y que existe el hombre, siempre han existido disputas y contradicciones entre uno y otro, donde se ha obligado a crear un medio para poder solucionar a través de juicios muy largos y siempre perjudiciales para una de las partes. Una persona siempre cuando hay conflictos, una persona siempre va a ganar y otra persona siempre va a perder, porque no siempre se va a hacer lo que se quiere. Por ejemplo, si están una pareja y quieren ir a vacaciones, uno quiere ir para la playa y otro quiere ir para las Bahamas.
si van a un caso o llega un tercero a solucionarles el conflicto, las partes nunca van a quedar de acuerdo porque cada quien quiere ir por su sitio. Entonces siempre uno va a quedar un poquito en desacuerdo, pero sería la mejor resolución del conflicto. También tenemos que una persona, la humanidad, siempre ha tratado de solucionar sus problemas y es hoy en día que nuestros legisladores han introducido a nuestras leyes la resolución de conflicto como medio de resolución de conflicto, siendo muy importante para nuestros tribunales porque de esta manera se descongestionan entre ellos. En las relaciones humanas es mejor los medios alternos de resolución de conflicto, porque se solucionan los conflictos y son las mismas partes que los solucionan, mejorando sus relaciones entre sí. La noción de conflicto es clave y eje fundamental del pensamiento de la psicología social. El conflicto es inherente a todos los seres humanos, sin importar su clase social, su tendencia religiosa, su etnia y su lugar de origen. El conflicto es parte del ser humano, que pasó una vida solitaria y nómada al sedentarismo. Probablemente cada ser humano en algún momento de su vida, en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, ha perdido el control de sus emociones y empieza a pronunciar palabras y expresiones que no deberían ser. El conflicto, podemos dar un ejemplo de conflicto, estalló cuando el jugador se negó a ocupar la posición que le indicó su entrenador. El presidente anunció que el conflicto litrófero ya ha sido solucionado. Entonces, el conflicto es algo muy cotidiano. El conflicto el conflicto se puede solucionar y es algo que lo vivimos, por lo menos en este país tenemos un conflicto tanto económico, tanto social, nos afecta de muchas formas. Los tipos de conflicto, tenemos conflictos entre jefes y de departamento. Tenemos los conflictos entre jefes y subordinados y viceversa, los conflictos entre personas de un mismo departamento. Existen una gran cantidad de conflictos definidos, pues. En este caso mencionaremos los que tenemos en el trabajo, pues. Y los conflictos entre individuos y su trabajo. Los conflictos de organización son manejables. Muchas veces resultan positivos porque indican que algo está funcionando mal, especialmente cuando es de parte de los trabajadores. Ellos invitan considerar cómo algunos los expresa y cómo las personas trabajan en una organización y comparten su desempeño, expectativas funcionales y contratos psicológicos. Los elementos relativos a las personas, tenemos la dinámica de poder de relaciones, la dinámica de los protagonistas, que son los que están implicados en este conflicto. ¿Cómo vemos el conflicto en el ámbito negativo? Lo relacionamos con la forma en que habitualmente hemos visto que se suelen enfrentar o resolver. Enfrentar un conflicto significa quemar muchas energías y tiempo. La mayoría sentimos que no hemos sido educados para enfrentar conflictos de manera positiva, que por lo tanto nos faltan herramientas y recursos. Se relaciona el concepto de conflicto con el de violencia y tenemos una gran resistencia al cambio. Muchas gracias.